La inteligencia artificial está generando cada vez imágenes más realistas, y mucha gente lo está ocupando para poder estafar a otros. Por ende, es mucho más importante que nunca poder ver cómo una imagen es inteligencia artificial o no. En este capítulo descubriremos diferentes técnicas, desde aquellas que son más básicas y evidentes para el ojo humano, hasta aquellas que puedan requerir alguna herramienta especializada. No te pierdas este capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal en el cual aprenderás en simple cómo poder llevar la inteligencia artificial a tu organización. Ignacio, en este mundo lleno de mentiras, la gente está ocupando la inteligencia artificial para mentir con más credibilidad. ¿Ah? ¿Cómo podemos empezar a encontrar que realmente es inteligencia artificial y no lo es? Eso es súper interesante como tema en general, porque obviamente tenemos texto, imágenes, qué sé yo. De hecho, hay un estudio que habla de que el 98% de la gente es incapaz de detectar música hecha con IA y música hecha por personas, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a enfocar principalmente en la parte de imágenes, porque es algo que estamos viendo demasiado, en especial en lo que tiene que ver con deepfakes, intentos de estafa, ciertos engaños, incluso cosas un poquito más como inofensivas, digámosle. Sí, o historias, ¿ya? Que de hecho la idea de este capítulo partió también porque estábamos viendo TikTok por estudio, obviamente por research, ¿ya? Estábamos viendo TikTok profesionalmente, ¿ya? Y encontramos una cuenta de TikTok que se hacía pasar, o se hace pasar, porque la verdad es que la última vez que revisé no la habían dado de baja, por un anciano, y que el pobre anciano había perdido a su esposa y que había escrito un libro sobre las memorias que tenían juntos, dado que ella murió por complicaciones de Alzheimer, supuestamente. Lo que pasaba es que igual durante toda esa cuenta hay un montón de imágenes como de la pareja, ya sea, por ejemplo, cuando eran más jóvenes o ahora cuando estaban en esta última etapa, o de él triste porque nadie compra su libro, que obviamente quiere hacer que la persona compre el libro a propósito de la pena, pero debe ser un tipo joven trabajando detrás de esto, porque efectivamente esas imágenes fueron todas hechas con inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, mucha gente cae, hay gente en TikTok diciendo incluso reviews del libro, como que lo compraron y llorando por una historia que probablemente también fue creada con inteligencia artificial. Sí. Entonces, todas esas personas, muchas de ellas compraron a propósito de tratar de ayudar a una persona que se le murió su pareja, que está sola, que no le funciona el emprendimiento, y toda esa empatía que se ganan por esa ganas de querer ayudar al otro, en realidad está fundamentada en una historia que es esencialmente falsa. Claro, básicamente se están aprovechando de la buena voluntad de la gente, claro, ¿cierto? O de la buena disposición, o como dices tú, la empatía de las personas. Entonces, ante eso, hay cosas que son más obvias o menos obvias. Ahí vamos a hablar de todos los puntos de que podamos ver acá. Pero para mucha gente, como decías tú, una buena parte de la población no es capaz de distinguir esto. Entonces, la idea, y esto va a ser cada vez más difícil. Lamentablemente. Porque la inteligencia artificial está haciendo un trabajo mejor en replicar la realidad. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día son de distintas cosas que uno se puede fijar para poder encontrar cuáles son señales de que la inteligencia artificial podría estar detrás de la imagen que estamos viendo. Claro, y hay dos cosas que quiero tocar primero. Hay mucha gente que dice, oye, yo tengo 60 años, a mí me cuesta distinguir imágenes con inteligencia artificial. Técnicamente es cierto que hay un tema de edad relacionado, pero yo el otro día me junté con un amigo, misma edad que yo, bueno, un año mayor, así que y la verdad es que apareció una imagen en YouTube, y básicamente la señora y yo decimos, eso está hecho obviamente con inteligencia artificial. Y él dice, ¿cómo saben? Una imagen que era obvia, ¿no? Una caricatura, estas típicas caricaturas medias amarillentas, hechas GPT, ¿cierto? Que tú lo miras y claramente es inteligencia artificial. Y él tenía la duda de, oye, ¿cómo lo distinguen ustedes, digamos? Y obviamente hay un tema de que nosotros hemos visto tantas de estas cosas que uno ya desarrolla el ojo crítico. Entonces, una de las maneras más fáciles de empezar a identificar inteligencia artificial siempre va a ser exponerse al tema para poder empezar a hacer la distinción, ¿ya? Porque eventualmente llega a ese punto donde tú lo miras y algo raro. Sí. Algo que no cuadra, algo que no cruje. Pero evidentemente también se está haciendo eso más difícil aún. Claro, ya está el otro punto que quería tocar, que es básicamente cómo funcionan estas redes neuronales y todo. Ya no quiero entrar mucho en lo técnico, pero está este teorema universal que básicamente dice que eventualmente con suficientes datos las redes neuronales van a poder replicar exactamente todo como lo que básicamente igual el humano. ¿Ya? La teoría básicamente dice, no, es un teorema, es como el teorema de Pitágoras. El teorema no es una teoría, está comprobado. Pero básicamente lo que dice es
que eventualmente la máquina es mejor siendo humana que el humano. ¿Ya? Pensando un poco en esos estudios que dice que ChatGPT es más empático que los doctores, lo que decía recién de que el 98% de la gente no detecta música hecha con IA, ¿cierto? Entonces, dejando un poco eso para que tengamos claro que efectivamente esto va a seguir avanzando. Claro. ¿Ya? Ahora, un poco de cómo empezó todo esto. Cuando empezamos con las imágenes, teníamos imágenes que eran súper fáciles de distinguir la diferencia, ¿cierto? Tú mirabas y decías, eso es claramente inteligencia artificial. Video. Sí, no, habían y cosas peores, ¿cierto? Pero partiendo un poco desde ya un par de años atrás, donde las imágenes parecían más o menos reales. Yo voy a mostrar ahora un par de imágenes solamente para que las puedan ver. ¿Ya? Y acá tengo una imagen de una persona, y si ustedes ven, parece una persona de verdad, pero si empiezan a ver a más detalle, los dientes tienen algo ligeramente extraño, ligeramente corridos. El fondo pueden ver que aparece como en la mano de una persona, como de la nada, como tiene estos efectos raros, como que de repente debería estar un bosque y por alguna razón hay como una mano. Ok. ¿Ya? Cosas como de ese estilo. Entonces son imágenes más o menos, entre comillas, antiguas, cosas de saturación, los dobleces de la ropa son raros, ¿ya? Cosas que tú lo miras y te dices como algo raro tiene, no lo sé, pero si yo lo miro de la rápida, ojos, nariz, boca, pelo, oreja, parece una persona. O sea, si lo miro con un segundo, probablemente no distingo. Exactamente. Okay. Ya, y acá voy a poner otra imagen, que es básicamente de una pieza. Una pieza que tiene un sillón, una silla, ¿ya? Tiene una pared que tiene como unos pequeños como hendiduras, tiene como unos cuadrados que están ligeramente más hundidos, y tiene un cuadro. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta imagen? Uno la mira y dice, oye, esto perfectamente podría ser real. Pero pensándolo lógicamente, ¿quién tendría un cuadro a esa altura, por ejemplo? ¿Quién tendría un cuadro puesto en esta pared que tiene como hendiduras? Puesto en la mitad, ya entre medio de dos hendiduras. Es como, ¿por qué? Le pondría mejor centrada en una hendidura. Como que lógicamente no tendría por qué pasar. Claro, sería una habitación un poco común. Exactamente. Entonces tú la miras y tú dices como, es raro. Ya, este primer elemento tiene que ver más que nada con la coherencia respecto a lo que estamos acostumbrados en el mundo. Exactamente. Ya Sí. que uno dice que no podría pasar. O sea, yo podría replicar esto en una pieza de verdad, pero es extraño. Ya, y eso se ve mucho. Uno ve, por ejemplo, cocinas donde uno de repente dice, oye, ¿por qué, no sé, los cuchillos están al lado de la lavadora? ¿Ya? ¿Por qué el lavaplatos tiene otro lavaplatos al lado? Es como, ¿puede pasar? Sí, es poco probable. Ya. Entonces, uno empieza con este tipo de cosas a encontrar esas como diferencias. Una cosa importante de lo que están mencionando, y también para la gente que se va a ir quedando durante el capítulo, es que vamos a ir viendo diferentes técnicas para ir viendo esto, pero ninguna por sí sola es suficientemente buena para siempre decir que algo es IA o no. Como decías tú, o sea, en el fondo el cuadro podría estar por una elección rara de diseño Claro. al medio, pero sí te deberían levantar una sospecha. Ante eso uno debería quizás continuar con las otras cosas que vamos a ir viendo en el capítulo para, por decir, ok, esto es sospechoso de que podría ser raro, vamos a ocupar las otras técnicas para ver si hay otras cosas que puedan haber. Y vamos a ir continuando con el capítulo, vamos a ir convergiendo también a ver cosas que son con cosas que no son tan evidentes para el ojo humano, ¿no? Exactamente. Bueno, acá voy a mostrar otra imagen de una persona. ¿Ya? Y si uno la mira, la imagen se ve perfectamente normal. Es una mujer con un fondo de plantas. ¿Ya? Okay. Pero ¿qué es lo que ocurre en esta foto particular? Si uno la mira, la calidad de la persona, por así decirlo, es decir, qué tan detallada está, se ve un poquito borrosa. Es como si tuviera una calidad ligeramente más baja. ¿Ya? Y el fondo se ve así perfecto. Es como si estuviera demasiado nítido. Y es extraño ver este como contraste. ¿Ya? Porque no es un desenfoque que tenga la persona. Es que realmente parece como que fueran dos imágenes puestas una sobre otra. Ya, como esos fondos cuando te colocas un fondo falso de Exactamente. zoom. Tal cual. Exactamente lo Claro, mismo. que la imagen que cargaste generalmente es hermosa, pero la calidad de tu cámara es Sí. una patata, entonces no. La iluminación no cuadra, ese tipo de cosas. Ya. ¿Cierto? Y el último ejemplo que voy a mostrar, que es un efecto bien interesante, que se conoce como DOF en inglés. No sé cuál es el término en español, lamentablemente, es Depth of Field. Pero básicamente... Profundidad de campo. Ya, ok, gracias, profundidad de campo. Gracias, señor diccionario. Claro. Que básicamente lo que estamos viendo acá es un zoom de una persona. Está la nariz, está el ojo y está el fondo. Ok. ¿Ya? Es muy zoom, así como acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos ver que la cámara está enfocada en el ojo. Y la nariz está desenfocada y después vamos viendo cómo se va desenfocando a medida va avanzando la distancia. Claro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tú ves, y esto es un tema súper técnico que obviamente los fotógrafos pueden explicar mejor y que lo tienen súper claro, pero básicamente el foco o el desenfoco es una fórmula matemática que tiene que ver con cómo funciona la luz y la cámara, ¿cierto? Es decir, si yo te veo a ti enfocado, un objeto que está atrás tuyo se va a ver desenfocado y mientras más atrás, más desenfocado. Ya. ¿Ya? Y eso sí, una fórmula matemática que obviamente uno no la tiene interiorizada y tampoco importa. Pero uno puede ver acá, por ejemplo, que uno dice, oye, el ojo está muy enfocado, la parte de acá está muy desenfocada y el fondo no está Desenfoque. está desenfocado, pero no está tanto.
Ok. para la distancia a la que se supone que está ese árbol o lo que sea, debería básicamente ser una mancha. Ya. Entonces son detalles chiquititos que, de nuevo, esto es más que nada porque me gusta hacer esos desafíos y todo eso son las cosas que yo me fijo. Además que eso es progresivo también, porque una cosa que pasa es que los lentes influyen mucho en esto. Ujú. Pero, por ejemplo, un lente que enfoca todo de manera pareja no es progresivamente desenfocado y después menos desenfocado. Va siempre de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, si atrás se ve como desenfocado, pero no tan desenfocado, tú deberías esperar que eso vaya cambiando con más enfoque en la medida que avanzas el objeto que estaba más adelante. Exactamente. ¿Ah? Ya, entonces, ahí lo que ocurre un poco, por ejemplo, yo no veo profundidad. La profundidad se ve cuando los dos ojos se enfocan al mismo punto exactamente. Ok. Y la disparidad entre lo que ve cada ojo te define qué tan lejos está. ¿Cierto? Ok. Si yo veo algo muy distinto, está muy cerca. Porque significa que lo veo muy diferente lo que veo a este lado de este lado. Ok. Y si está muy lejos, si lo veo exactamente igual, significa que está más lejos. Porque básicamente hay tanta distancia que se ve básicamente igual. Mismo efecto cuando yo voy en auto y veo cómo las cosas cerca se mueven rápido ¿Ya? y las montañas van más lento. Sí. Es básicamente esa misma idea. Ok. Entonces, el ejercicio que alguien puede hacer si quiere hacer pruebas como esta, cierra un ojo. Técnicamente, si tú cierras un ojo, no ves profundidad. Ya, pero la intuyes. Pues lo mismo cuando ves una foto. Tú no la ves, pero la intuyes. Y la intuyes en base a las cosas que estamos diciendo ahora. Oye, entonces los ¿Cuánto? piratas no veían profundidad. Imagínate lo difícil que era chuntar esos cañones. No, bueno, yo tampoco veo, así que imagínate. Mi carrera de pirata se acabó ahí mismo. No, pues empezaste bien. Ah, ¿tienes todo? Sí, pues. Sí. Pirata desde el nacimiento. Bueno, veías nada, yo usaba parche cuando chico por extraísmo. ¿Verdad? Y mi disfraz Sí. todos los años era pirata. No tenía mucha opción. Estaba alineado. Pero bueno, el punto que quiero hacer es que hay muchas cosas que nosotros obviamente vemos como humanos, pero que en realidad la imagen en sí misma igual uno la puede identificar por estas pequeñas cosas, ¿ya? Que para uno probablemente son menos notorias porque las ve todos los días, pero a medida uno va aprendiendo de cómo funciona el mundo, empieza a detectar y ponerle nombre a estas cosas, ¿ya? Entonces yo estoy seguro que muchas personas cuando ven imágenes, si son o no son IA, las van a mirar y van a probablemente con suficiente tiempo identificar si es que la imagen es o no es inteligencia artificial. Lo mismo que pasa cuando uno ve escenas con imágenes hechas con computador, CGI, ¿cierto? Porque lo que ocurre, que el cine se dio cuenta que, oye, si yo uso CGI para que pase una flecha, no hay suficiente tiempo para que la gente se dé cuenta de si es o no es hecho con computador. Entonces da lo mismo. De ahí después pasamos a la siguiente escenario, que es donde yo empiezo a mezclar inteligencia artificial con imágenes reales. Entonces, si yo hago fotos y mezclo fotos entre medio, ¿cierto? Por ejemplo, y puedo pasar un poco más a esto de los artistas digitales o artistas virtuales que le dicen, Claro. que básicamente puedes subir fotos de verdad y después empezar a subir fotos falsas. Es mucho más difícil hacer la distinción porque yo, esa es la persona que conozco, la he visto, me consta que es de verdad. Entonces, de repente veo una imagen de ella, es como, quizás la luz estaba rara ese día, quizás, Claro. ¿me entiendes? Como que, o sea, volviendo un poco al caso de la pieza, tú puedes decir, oye, yo he visto esa pieza, he estado en esa pieza, quizás ese cuadro lo puso raro porque se le ocurrió nomás, pero Claro. nada más me hace ruido. Que eso también es importante porque eso es una técnica que ocupa mucho la gente que hace videos donde complemente con inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una persona que se ha vuelto bien viral en Instagram que básicamente hace transiciones, por ejemplo, muy rápidas entre, no sé, estar en el metro y después estar en el Cerro San Cristóbal, ¿ya? Que son un punto turístico en Santiago, ¿ya? Y lo que hace es, esa transición la hace con inteligencia artificial. Pero la imagen del metro y la imagen del Cerro San Cristóbal son reales, Claro. ¿ya? Y así con cualquier otra más. Por ejemplo, tiene un video en el cual recorre el metro y todas las imágenes son reales. Y siempre hay un elemento común entre ambas dos. Por ejemplo, si hay un niño en una estación, después la siguiente ese niño está también vestido de la misma manera. Por lo tanto, la transición que se hace con la IA igual mantiene consistencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se te ocurre este típico rechazo que le llaman el Uncanny Valley? Sí. Valle inquietante, me carga Sí. el nombre. Pero básicamente que es cuando nosotros percibimos algo que es inteligencia artificial, pero no sabemos explicar por qué, Claro. como que es algo raro. ¿Por qué no pasan esos videos y la gente les termina gustando? Es porque por muchos segundos la imagen fue real, ocurrió algo rápido y volvió a real. Y por lo tanto, tú estás acostumbrado a, yo he estado en esa estación, o eso escuadra con mi percepción de la realidad. Lo que pasó es que hubo un efecto artístico entre medio y por lo tanto no te genera ese rechazo. Versus, por ejemplo, videos que son completamente creados con inteligencia artificial, en cual de repente la gente dice, oye, este personaje no se está moviendo como se debería mover, o ese fondo está muy perfecto, o la mesa está muy lisa, ¿ya? Y así sucesivamente no te genera ese valle
esas imágenes sí te generan ese valle inquietante porque son pura ficción. En cambio, el otro mezcla realidad con ficción y eso también nos puede hacer que nos cueste más identificar que son inteligencia artificial. Claro, engaña un poco el cerebro. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Entonces ahí, a modo resumen básicamente de qué son las cosas en las que uno se fija usualmente. Primero, los típicos detalles como generales que uno ve que son completamente raros, pero que a simple vista uno no los ve, ¿cierto? Que básicamente mirar la imagen 2 o 3 segundos y uno empieza a encontrar estas cosas de, oye, los dedos están medio fusionados, oye, este tamaño no cuadra, cosas de ese estilo. ¿Dónde es probable que ocurran estas distorsiones que son como, por ejemplo, los dedos u otras cosas? ¿Dónde es probable que la gente pudiera decir, oye, cuando veo una imagen, no sé, voy a ir a ver los dedos, voy a ir a ver qué otra cosa más? Mira, cuando se hacen imágenes con inteligencia artificial, ya sea por modelo de difusión o por píxel a píxel, que son las dos maneras que usualmente se hacen actualmente, lo que termina pasando es que como son modelos predictivos, ¿cierto? Cuando tenemos cantidades de objetos como desiguales, por así decirlo, se empieza a generar cierto nivel de problema. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hablamos de modelo predictivo y yo hago una mano, tengo un dedo, ¿qué es lo más probable que haya al lado? Otro dedo, ¿qué es lo más probable? Otro dedo. Y eventualmente eso es estadístico, ¿cierto? Eventualmente debería dejar de haber un dedo, pero el modelo no cuenta de la misma manera que contamos nosotros. Por eso las manos no cuentan. Exactamente, por eso tenía ese problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dado que los modelos de imágenes finalmente son modelos que promedian el mundo, por así decirlo, cosas que no siempre van a estar en el mismo lugar siempre van a ser un tema. Entonces, si bien las manos pueden estar un poco más arregladas, no sé, por ejemplo, la cantidad de anillos que tengan las personas, ¿cierto? Eso es un promedio, porque lo puedes tener en distintos dedos, entonces eso te puede generar problemas. Si estoy pensando, por ejemplo, en una cocina, la ubicación de la típica cosa que uno tiene con las cucharas de palo y qué sé yo, ¿Sí? también esas cosas pueden ser raras, porque de repente va a decir, oye, la mitad de las imágenes lo tienen aquí, la mitad de las imágenes lo tienen acá, así que ahora una imagen de cocina que tiene 2. ¿Y Claro. quién en su sano juicio tiene 2, no sé, por ejemplo, 2 hornos chiquititos, uno al lado del otro, Claro. con 2 partes de la cocina, ¿cierto? Entonces, en general, cualquier cosa que haya mucho o que haya uno solo pero pueda estar en lugares distintos es lo que usualmente genera Claro, que problemas. tenga alguna regla tácita o explícita de que normalmente es esa cantidad. Exactamente, Por ejemplo, los dedos tienen esta regla de que son 5. claro. Ya, obviamente hay casos excepcionales y no es la idea humillar a esas personas, simplemente es un tema de que dónde podría eventualmente fallar. ¿Ya? Los objetos que tú dijiste, hay objetos que coherentemente son 5. Textos pasa mucho, Textos. cada vez pasa menos, pero es un problema que probablemente no se va a poder eliminar en lo absoluto. ¿Ya? ¿Qué pasa con los textos? Tienen una regla de acuerdo a la coherencia del lenguaje. Claro. ¿Ya? En general, por ejemplo, tú ves una consonante después de una vocal. ¿Ya? Y hay veces que los modelos, como no tienen esa interpretación del mundo, ¿ya? No leen que eso es incoherente. Claro. De pronto van a ver cosas que parecen letras, pero si tú lo ves, realmente no lo son. No sé si hay otra cosa más que se me esté pasando, pero pasa... Bueno, las extremidades también. Sí, claro. Las extremidades también suelen ser cantidades fijas. Ya, De te repente aparece tercer brazo. Claro. Las otras cosas a nivel de imagen que no son, que no pasan a video, digamos, porque video es otro tema completamente aparte, tiene que ver que la iluminación no es consistente, que el foco, digamos, o el tema de profundidad no es consistente y los tamaños no son consistentes. Porque esas 3 cosas dependen de la física del mundo y los modelos, como dices tú, no lo entienden. Claro. ¿Cómo me fijo en la iluminación? Por ejemplo, ahí lo que suele pasar en las fotos es que hay generalmente una fuente de iluminación importante, especialmente si son afuera, generalmente ese es el sol, Claro. y el sol está en una posición. Entonces, lo que yo he visto algunas veces que la gente hace es como que tira líneas hacia de dónde viene la luz, Claro. y deberían decir, todas deberían llegar más o menos al mismo punto. A ver, mira, sí, efectivamente se puede hacer eso y de hecho otro punto adicional tiene que ver con los ángulos extraños, ¿cierto? Una foto tomada muy desde abajo, muy desde arriba también te genera esos problemas y todos esos problemas que acabamos de mencionar son exactamente los mismos que tienen las personas cuando empiezan a dibujar y a pintar. ¿Ya? Todos los consejos que tú veas de, oye, cuando dibujes, tira estas líneas para ver dónde está el horizonte, tira estas líneas para ver dónde debería llegar la luz, dónde está la sombra, la proporción del tamaño de las cosas, ¿cierto? Si la mano está más cerca debería verse más grande. Todas las cosas con las que los artistas fallan, ¿cierto? Hoy me cuesta dibujar pie, me cuesta dibujar mano, me cuesta dibujar ojos simétricos o ligeramente no simétricos porque no debería ser simétrico. Me cuesta que la luz haga sentido y todas estas cosas que todos los artistas han sufrido durante años son exactamente las cosas que la IA también falla. ¿Ya? Entonces mi recomendación, y es porque son difíciles.
Porque ¿qué es lo que ocurre? Yo le puedo dibujar una mano que en mi cabeza hace sentido, pero tú la miras y dices, algo raro tiene. ¿Ya? Porque de nuevo son cosas que son muy específicas, tienen detalles particulares que de repente es difícil conscientemente poder explicar, ya sin un detalle muy, muy claro. Entonces mi recomendación es, y yo estoy seguro que la gente, y de hecho lo vas a ver, la gente que son como artistas, tienen mucho más claridad a la hora de identificar imágenes hechas con IA que las personas que simplemente están viendo las cosas, ¿ya? Y te aseguro que con música pasa lo mismo, ¿cierto? O sea, ese 98% de gente que no detecta es porque ninguno de ellos toca música probablemente, o la mayoría. ¿Ya? Ahora, yo sí toco música y también me pasa que de repente escucho canciones y no estoy seguro. Claro. Lamentablemente, en especial estas canciones más básicas. Claro. ¿Cierto? Entonces, de repente pasa y va a pasar lo mismo con imágenes. Lamentablemente, si es una foto... Si yo quisiera hacer una foto para que nadie supiera que es IA, yo podría hacerlo. ¿Cierto? Yo puedo hacer suficientes iteraciones de imágenes simples, tal que yo me asegure que estas cosas se ven más o menos... No, quizás no perfectas, pero dudosas. Que alguien dude si es IA o no. ¿Ya? Entonces, yo me fijaría básicamente en esas cosas que hemos hablado. Todo lo que tiene que ver con física. Luz, ¿cierto? O iluminación, ángulos extraños o físicos, percepción de distancia y todo lo que tiene que ver con lógica del mundo, finalmente. No. ¿Ya? Oye, hay otra cosa más que me gustaría tocar acá. Es que las imágenes, cuando, por ejemplo, en este caso que te decía, este estafador en TikTok, a veces que hay gente que ocupa imágenes multiturnos. Sí. En el fondo, oye, voy a colocar a este personaje que es el anciano, triste hoy día, y el después con su pareja en tanto. Hay una cosa súper importante, es que los modelos, a pesar de que cada vez lo hacen mejor, una de las cosas que son bien como que aún tienen dificultad es el tema de la consistencia. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos varias imágenes creadas de acuerdo a la misma persona, misma escena, etcétera, también hay que tratar de ver si son consistentes entre ellas. Por ejemplo, obviamente uno se fija en el personaje, si tiene las arrugas, si tiene las manchas de la cara en el mismo lugar, si es que, por ejemplo, la nariz, la boca tienen las mismas proporciones. Sí, tatuajes, lunares. Claro, todo ese tipo de cosas hace más difícil que los modelos lo sigan haciendo consistente en el tiempo. También, si, por ejemplo, en este caso colocaba a la esposa. La esposa, en ese caso, por ejemplo, variaba demasiado de imagen a imagen. Claro, pero como colocaban la atención en el pobre caballero, la gente ignoraba eso a primera vista. Pero también, por ejemplo, esa persona estaba en su casa. Y su casa, por ejemplo, en el fondo de la casa, no sé, había una pared, ¿ya? Y después, en otra imagen, esa pared era como de otro color. Claro, la podría haber pintado, pero es extraño, ¿ya? Son cosas que en el fondo, de nuevo, no son infalibles por sí mismas, porque podrían llegar a pasar en la realidad con una muy extraña probabilidad, pero sí debería levantarte una sospecha al menos. Claro. Entonces, bueno, ahí podemos entrar un poco también lo que pasa con esta gente que es experta en GeoGuessr, ¿cierto? Gente que mira y tú puedes decir, oye, estoy en Sudamérica, y te pueden decir, no, porque la iluminación del cielo es de Norteamérica, porque en Sudamérica se ve más claro y esa planta no se usa en... Entonces, si uno quisiera, yo conozco gente que realmente dice esa foto es ya. ¿Por qué? Porque arquitectónicamente, no sé cuál es la palabra, esta casa no hace sentido. Ya, no es un tema de que sea consistente con la otra, que se cambió de casa, pero ese pilar no debería estar ahí. Claro, no es consistente con la arquitectura del lugar, por ejemplo, la señalética, tal cual, las patentes de los autos. Claro, y millones de cosas de ese tipo, por ejemplo, semáforos que son distintos entre país y país. Entonces hay muchas cosas que hay gente que, en especial la gente que es muy como específica en su nicho, puede llegar. Por ejemplo, los fotógrafos con el tema de no es que la profundidad de campo, los arquitectos no, es que esto no hace sentido que la pieza esté acá. Y hay personas, no sé, antropólogos que dicen, sabes que esto no hace sentido con la consistencia, como dices tú. Claro. ¿Ya? Dato ahí, Rosa, la consistencia también es un tema que los ilustradores sufren harto, entre mantener sus personajes consistentes a lo largo de varias... Claro. Entonces, de nuevo, son esas cosas que uno trata de hacer, pero le cuesta verlas porque son difíciles, ¿cierto? Tú lo miras y hay algo raro nomás. Claro. Y bueno, ahí ya cuando hablas de consistencia empezamos a entrar un poco más en lo que tiene que ver con el video, ¿cierto? Lo que tiene que ver con imágenes continuas. ¿Ya? Porque en video también tenemos el problema de la consistencia, ¿cierto? En este caso, obviamente, son fotos una al lado de la otra. En video pasa lo mismo, ¿cierto? Escenas distintas, también vamos a generar esos problemas. Y con eso quería pasar un poco a lo que tiene que ver con los artistas virtuales, digámosle. Okay. ¿Cierto? Se llaman artistas virtuales, modelos virtuales, que es básicamente una manera de decir que son inteligencia artificial. O los influencers que te han hecho. Influencers, exactamente. Okay. ¿Ya? Y hay una persona, la voy a abrir acá un segundo porque era la más famosa, creo yo, en su minuto. No, hay dos. Una es Lil Miquela. Ah, sí, sí. Ya, Lil Miquela, que yo encuentro que se ve extremadamente falsa la cara y me sorprende que... Es que, claro, no sé si es guía la palabra, porque la ocupaban con CGI también. O sea, hay un poco de todo, la verdad. Sí. Pero ella era como la primera y voy a abrir otra acá un segundo para que la vean, que es Fitai Tana, creo que se llama. Esto muy de moda hace poco porque había sacado
brand deals y básicamente como comerciales con empresas, y les habían pasado a ella modelando ropa. Claro. De hecho, hay más risa a ella particularmente porque hace poco, entre comillas, había subido un comercial con una empresa de maquillaje. Y era como su rutina de skincare. Y es como, tú no tienes piel, no existes. Como que, y hay todo un tema ahí de que la gente decía como, oye, una cosa es que muestre, no sé, pues una bebida que está tomando, es como, oye, a ella le gusta la bebida, que va y me viene. Pero que ella haga su producto, por ejemplo, de maquillaje y después mira cómo me veo, es como eso engañoso. Porque en teoría, como se ve, no tiene nada que ver con el maquillaje, tiene que ver con cómo está programada. Entonces, Claro, y eso que Aitana, los que han estado, los que están detrás de Aitana han dado entrevistas y todo, o sea, nunca se han ocultado. no, claro. Y de hecho tú te metes al perfil y dice que es hecho con inteligencia artificial. O sea, de fondo, como que si querés hacer la investigación es un clic. Sí, y los nombres, perdón, son esta Fitaitana con la A y mayúscula, ¿no? Sí. Sí, bo. Obviamente lo tienen claro, pero igual tú piensas en alguien que quizás no sabe con estas influencers o cosas que son hechas full con IA, Claro. ya que no vamos a mostrar ahora porque está lleno, si quieren encontrarlas van a encontrar. Gente que realmente cree que son de verdad, y cuando empiezan a vender estos productos después ya empieza a ser como, oye, por ese engañoso. Habíamos visto hace poco una publicidad en la calle de una persona haciendo pesas y era como entrena natural, y era una persona que claramente está hecha con ella y claramente no era una persona natural, tenía músculos de alguien que hace una cantidad no menor de drogas, digamos. Entonces era como, oye, esto es publicidad engañosa, tú estás diciendo usa mi proteína porque te vas a ver así y no me voy a ver así, pues esa persona no existe. Claro. ¿Cierto? Entonces te está generando también ese otro problema cuando empezamos a ver... Sí, ahí entramos ya al tema ético. Sí, que no lo quería tocar mucho, pero sí, quería entrar un poco al tema porque antes, ¿cierto? En la parte de la historia de la IA, el video era la manera en que tú validabas como, oye, esta persona no existe porque te manda fotos del catfishing que existía hace 20 años, y de repente es como, no, porque hablamos por video, entonces esa persona existe. Claro. Y ahora hace nada, a lo que estamos creando este capítulo hace un par de días, empezaron a salir muchos reportajes porque ya hay herramientas que te dejan hacer como avatares virtuales en tiempo real, con cambio de voz en tiempo real, y hay gente que está haciendo streaming con todo eso. No, de hecho hay un tema geopolítico importante con eso, que en San Francisco se ha hecho bien popular porque ellos ofrecen muchos trabajos remotos. Y hay gente que suplanta la identidad, porque tú había el caso de una persona que me acuerdo porque tenía el mismo nombre, Sebastián, pero era Sebastián, no sé, Gómez o no sé, Camacho, no me ponle un nombre. ¿Ya? Y el tipo, claro, su currículum era colombiano, etcétera, pero no hablaba español. Y era como, ok, creo que es un poco... Es difícil. Claro. No es que no ocurra, pero es difícil. Sí, claro. ¿Ya? Y resulta que lo que estaba pasando por detrás, y esto le estaba pasando a varias empresas en San Francisco, era un equipo de norcoreanos que quieren hacerse pasar por una persona para poder ganar sueldo, ¿ya? Y ese sueldo llevarlo hacia el país, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces hay mucha gente que está tratando de tener estos empleos como falsos y finalmente después la pega Sí. la terminan haciendo con un montón de equipos para poder tener varios trabajos al mismo tiempo. Claro, el trabajo lo hace básicamente, tomo 20 trabajos y entre 10 podemos hacer el trabajo de 20 personas. Claro. Repartido eficiente. Todo el tema de la documentación, muchas veces lo que hacen es pagarle una parte del sueldo. Le dicen, oye, yo te voy a pagar un 20% del sueldo, ese tipo de cosas. Ya, perfecto. Oye, qué interesante, porque ahora, si hablamos de eso, podemos hablar de espionaje en este caso. Claro. Podemos inventar personas, porque lamentablemente en Latinoamérica somos bien malos para hacer, lo digo porque lo he visto, no porque yo lo haya hecho, pero somos malos para hacer este levantamiento de, oye, esta persona trabajó contigo. ¿Ya? Bueno, eso les empezó a pasar y obviamente ahora preguntan más. Claro. También hay empresas que se dieron cuenta de que ahora el background check de las referencias es mucho más importante, porque además te dan un número de cualquier persona, entonces no sabes si esa persona que es tu referencia existe. Y Claro. así sucesivamente ha ido sofisticándose el tema. Claro, yo doy el número tuyo para decir, oye, él fue mi jefe, así que... Claro. Y él va a decir, sí, obvio. excelente persona. Sí, trabajamos juntos Sí. no sé, en Tesla. No sé. 100% colombiano. Claro. Todas las cosas. Es bien interesante cómo esto ha avanzado. ¿Ya? Cerrando un poco el círculo de cómo empezamos, ¿cierto? El tema de las estafas, pues yo creo que es la parte más importante. Desde ya hace como un año y de ahí en adelante hemos visto estafas que han sido literalmente de personas que llevan a empresas, ¿cierto? Decir, oye, te mando un mensaje de audio por WhatsApp, me robaron el número de teléfono, o justo se me descargó y estoy escribiendo el número de mi señora. Claro. Le hablan al CFO y le dicen, oye, necesito que urgente haga esta transferencia, porque si no nos van a, no sé, sacar este trato, qué sé yo.
y después se conectan por webcam, 5 o 6 segundos, y es la persona, digamos. Tú dices, oye, él es el CEO. ¿Ya? Y lo que pasaba antes muchas veces que era una grabación prehecha. Entonces lo que hacían era que la ponían, básicamente ponían la grabación y después a los 5 segundos cortar la cámara y decían, ya voy a cortar la cámara porque el internet está malo. ¿Ya? Y ahora ya ni siquiera es necesario. Tú realmente podrías suplantar a una persona en tiempo real Es complicado. con estas cosas. Es complicado aún por el tema de los recursos, por la consistencia que tiene que, por ejemplo, si la persona gira la cabeza ya se puede ser complicado, pero efectivamente mucha gente que caería simplemente porque estoy mirando la cámara continuamente. Exactamente. Y yo creo que ya estamos llegando a un punto Imagínate que vamos a tener que pedirle a las personas que eventualmente estemos entrevistando para un cargo, ¿puedes girar la cabeza para ver si efectivamente no se deforma? Claro. Oh, no, en realidad ahora que lo menciono. ¿Puedes tocar el cuadro que está detrás tuyo para ver que efectivamente no sea falso? Nada. ¿Cómo hemos avanzado? Yo me acuerdo antes que la gente usaba esta IA para hacer que los ojos miren hacia adelante. Y al lado tenían como las respuestas para ir revisando y Sí, qué po. sé yo. Y ahora simplemente pueden hacer todo falso, Claro. ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que el llamado acá es siempre, oye, tengan cuidado, expónganse un poco más a cosas hechas con IA. Ya yo tengo acá una página, si a alguien le interesa. Las imágenes no son tan bonitas como me gustaría, lamentablemente. Pero básicamente tiene que ver con identificar si que hay persona real o no. ¿Ya? Existen varias páginas de estas, así que pueden buscar. Acá yo tengo una, ¿Ya? que es whichfacesreal.com. ¿Ya? ¿Ya? Que Como básicamente para ponerte a prueba a ti. ponerte a prueba, exactamente. Ya. ¿Ya? Porque ¿qué va a hacer? Eso desarrolla el ojo crítico. Con personas yo encuentro que es un poco más fácil, aparte los modelos que usan acá son un poquito más como básicos. Entonces todas las cosas que hemos dicho ahora de, oye, las letras, oye, el fondo borroso, ¿cierto? Se vuelve mucho más fácil elegir como cuál es el correcto. Pero existen unas que son como con fondos de fondos. Por ejemplo, te muestran, y obviamente el prompt está hecho en base a lo que hacen básicamente es tomar una foto de verdad, le piden a la inteligencia artificial que la describa y con esa descripción generan otra imagen. Y de nuevo, esto lo busqué hace tiempo, la van a poder encontrar fácilmente si lo buscan, pero básicamente te muestran lugares. Tú tienes que decir cuál de las dos fotos es, y empieza a ser mucho más difícil. Cuando no hay personas entre medio, se vuelve mucho más difícil. Y cuando empezamos a ver todas estas cosas de los ángulos, de no sé qué, empieza a ver complicado. O sea, yo vi uno que era unas ruinas. Entonces tú dices, oye, esta ventana es más chica que la otra. Es como una ruina, está destruida. Sí. Puede ser que se haya roto suficiente para que el tamaño no cuadre del hoyo, digamos, ¿cierto? Entonces, ese a mí me gustó harto porque en realidad se empieza a volver mucho más difícil cuando son objetos, ¿cierto? Fotos de un vaso desenfocado en una mesa. Está difícil si no tienes mucha más información. Claro. Entonces, mi invitación es que, de nuevo, estos son juegos que pueden hacer un día en la noche antes de acostarse en vez de estar haciendo doom scrolling de videos de inteligencia artificial en TikTok o en Pinterest. Los invito a hacer eso porque lamentablemente, no tengo el número exacto, se estimaba que básicamente la mitad de los shorts de YouTube ya eran full 100% inteligencia artificial, Sí. hechos, generados, todo. Pinterest ya es un nivel que son imágenes, ni siquiera son video. Pinterest está plagado con inteligencia artificial al punto que los ilustradores y animadores de series, estudios, juegos, películas, lo que sea, ya no pueden usar Pinterest como referencia desde hace meses. Tuvieron que volver a los libros. Ellos antes tenían libros de referencias que la gente se sacaba fotos, ¿cierto? Y después fueron a Pinterest porque Pinterest está lleno de imágenes y ahora tuvieron que volver a los libros. Porque no hay ninguna manera de mirar algo y saber si esa referencia está buena y después cuando yo lo traspase a mi animación o mi dibujo, no sea raro, digamos, no va a estar bien. Entonces estamos como regresionando a esto y la gente dice eventualmente, oye, vamos a juntarnos más como personas, porque ya mis interacciones digitales ya no sé si son verdaderas o no, entonces para poder tener una semblanza de realidad vamos a tener que interactuar más con personas, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces quizás no va a ser algo tan malo, digamos, pero ya ahí empieza toda la teoría del internet muerto y todas esas cosas que no vamos a tocar hoy día. ¿Te parece que pasemos a ver las cosas que efectivamente no se pueden ver tan fácilmente? Me parece muy bien. Ya, entonces, a ver, hay una cosa que es como un poquito más evidente o menos evidente, Ujú. ¿ya? De hecho, los modelos cuando hacen una imagen con inteligencia artificial pasan por ciertos procesos, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a entender un poco lo que viene más adelante. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a Midjourney, ¿ya? Que es un poco evidente en su interfaz de cómo está pasando esto. Sí. Le puse un prompt que acabo de encontrar en Midjourney, ¿ya? Y lo voy a correr, que trata de replicar una persona con un casco, ¿ya? Dale. Hoy voy a hacer una pequeña acotación acá, porque obviamente todo lo hecho con IA tiene patrones. Y yo recuerdo, por ejemplo, hay gente que dice, oye, ChatGPT, yo puedo hacer un libro y nadie se va a enterar. Y me acuerdo haber visto gente que son personas que escriben libros, diciendo, oye, este texto está hecho con IA por la cantidad de párrafos que tiene, por estos guiones que usa Lendash que le dicen. Claro. Entonces es Sí, súper que es como más interesante. alargado, digamos. Claro, es súper interesante pensar que todo lo que tiene IA tiene patrones. Lo que pasa es que uno los va identificando a medida se va desarrollando más en el rubro.
Y de la misma manera que estamos viendo ahora con imágenes, existe para todos esos patrones que uno podría de cierta manera identificar que son más difíciles Claro, al ojo humano, ¿cierto? efectivamente. Entonces ahora lo que vamos a ver es básicamente lo mismo en imágenes, y si bien el resultado final visual que nosotros vemos es quizás perfecto, digamos, se ve mucho mejor, las cosas como subyacentes que no vemos, que efectivamente por la manera en que se crean están afectando la imagen. Claro, entonces en ese proceso lo que vamos a hacer ahora es abrir Midjourney, vamos a correr este prompt, y lo importante es que quiero que se fijen en lo que está generando ahora. Partió muy borroso, en 25%, y en la medida que eso va avanzando se va haciendo menos borroso, ¿cierto? O sea, en el fondo esta persona que estaba pasando acá va ganando detalle en la medida que ese porcentaje que es de la esquina, que ahora está cerca del 60%, converge al 100%, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando empezó a pasar este proceso, la imagen era simplemente unos píxeles muy difuminados, y eventualmente, por ejemplo, ahora, ya cuando ya terminó el proceso, vemos una persona que tiene pecas, que tiene un reflejo, ya que no es tan, o sea, se podría hacer una imagen artística por un poco por los colores que tiene, pero no es tan, no te decatellace inmediatamente, oh, esto es falso, ya. Claro. Pero lo importante acá, que vamos a empezar a ver después, esto no parte inmediatamente con una imagen completamente generada, la va creando de a poco, y ese proceso de ir creándolo de a poco deja huellas en su proceso, ¿ya? Que las vamos a poder ver, pero con herramientas, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a dejarlo hasta acá. ¿Tú querías añadir algo? Sí, no, básicamente que se le llama estática, ¿cierto? Parte con una estática que se le dice. Muy parecido a lo que uno veía en la tele, un ruido, ¿cierto? Y efectivamente, como dices tú, lo que va haciendo el modelo y tiene que ver con cómo se entrena, ¿cierto? Modelos de difusión, que es una de las maneras en que se entrena, que no es píxel a píxel. Los modelos de difusión lo que hacen es que tú entrenas con una imagen tomándola y volviéndola cada vez más borrosa o más estática, para que el modelo después pueda hacer el proceso inverso. Claro. ¿Cierto? Entonces, lo que termina pasando es, claro, que la imagen finalmente genera estática y de a poco dice, bueno, acá apareció un puntito verde por estadística, y a ese puntito verde yo de alguna manera lo tengo que transformar en una planta, una persona, un perro, ¿cierto? Claro. Que haga sentido. Entonces, fíjense que en este proceso hay cosas que hay cosas que pasaron acá, ¿ya? Por detrás, Midjourney cuando generó esta imagen, una vez que yo la descargue, yo no voy a, cuando yo la abra así normalmente en mi computador, no voy a ver nada en especial, ¿ya? Pero si yo voy a la información que se guarda atrás, que por ejemplo cuando uno saca una imagen con el teléfono a veces guarda la ubicación, etcétera. Metadata. Claro, exactamente. Hay un concepto que se llama la metadata, que es en el fondo la información de este conjunto de datos, Exactamente. ¿ya? Y en ese sentido, una de las cosas que dejan las cosas hechas con IA es algo que se llaman Content Credentials. Básicamente reportan que fueron generadas con inteligencia artificial. Y eso pasa en todos los proveedores principales hoy día. ChatGPT, Gemini. Gemini coloca una marca visual, pero esa marca visual se puede remover. Pero en general eso lo hacen a priori estos modelos, ¿ya? Nótese que si yo simplemente ocupo la imagen así, porque eso se puede borrar intencionadamente, pero si no tengo la expertise no lo voy a saber borrar. Cuando yo ocupo esa imagen después en otra plataforma, y acá voy a mostrar el caso de LinkedIn, donde tengo una publicación que yo hice hace mucho tiempo, LinkedIn, por ejemplo, declara que esta imagen fue hecha con inteligencia artificial. Arriba le coloca inmediatamente algo que dice acá CR, Claro. ¿ya? Y eso es Content Credentials, y que efectivamente significa que esa imagen fue creada por métodos artificiales. Perfecto. ¿Ya? Pero eso solamente funciona si es que yo tomé esa imagen y inmediatamente la subí a la plataforma. O sea, en el fondo la generé, la bajé en mi computador y después la ocupé en otra plataforma. Perfecto. Porque esos metadatos yo no tuve la capacidad de intervenirlo. Nótese que si hubiera sacado una captura de pantalla, ya esa metadata ya no acompaña esto. Ya no es algo que como que esté en los píxeles. Claro. Ya está en otra etapa de información. Es como si fuera como la imagen y viene con su librito, con su etiqueta nutricional. Claro. Pero su etiqueta de imagen. Ya, perfecto. ¿Ya? Y hay plataformas que leen eso inmediatamente. Por ejemplo, también pasa con TikTok, que te dice, oye, lo que acabas de subir fue generado con IA, por favor adviértelo, aprieta tú el botón acá. ¿Ya? Perfecto. Entonces ese es el más simple. ¿Ya? Evidentemente, como acabamos de conversar, eso se puede falsear fácilmente, porque si yo agarro esta imagen y le saco una captura de pantalla y luego subo esa captura de pantalla, Claro. ya no tengo esa etiqueta nutricional junto con esto. Claro. ¿Ya? Entonces ese es el más fácil. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología
e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Para las cosas que son más difíciles, vamos a ver ahora, nosotros construimos un pequeño sitio web que está disponible, lo vamos a dejar en los comentarios por si lo quieren revisar. ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿Ya? Este es un sitio que está bytecodeado, así que no esperen algo muy profesional. Si ustedes lo ocupan, el sitio web no guarda, o sea, procesa las imágenes, pero no las guarda. Claro. Así que puede subir, nosotros no vamos a quedarnos con ninguna imagen que suban ahí. Claro, se sube localmente, así que usted la sube Lo sube al navegador de la un navegador y después se queda su navegador, no para nosotros. Claro, y acá yo puse algunos ejemplos con imágenes nuestras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a cargar la primera, que es real, ¿ya? Que es de el podcast, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo con esa imagen? ¿Ya? Hizo 3 cosas que vamos a ir discutiendo. La primera es esto que se llama espectro FFT, ¿ya? Que lo que hace es procesar esta imagen y generar este mapita que estamos viendo acá abajo, ¿ya? Y vamos a ver que este mapa tiene ciertas formas cuando es inteligencia artificial y tiene otras formas cuando es real, en la inmensa mayoría de los casos. De nuevo, al igual que la anterior, estas 3 técnicas, ninguna de estas es infalible por sí sola, ¿ya? Después hay otra cosa que se llama residual espacial, ¿ya? Que básicamente lo que hace es limpiar todo lo que es color y todo lo que es como la parte más superficial de la imagen y trata de dejarlo, ojalá, en un espectro mucho más reducido, Claro. ¿ya? Y vamos a ver también de que esas formas también revelan algunas veces información que no es tan evidente para los humanos, ¿ya? Y la última, que es el mapa de crominancia, lo que hace es tomar una imagen y reventarla en saturación y en contraste, ¿ya? Y eso a veces revela información que de nuevo no es tan evidente para el ojo humano, ¿ya? Esta es una imagen real, ¿ya? Y no es que todas las imágenes reales luzcan igual, ¿ya? Pero vamos a ver que cuando es IA empezamos a ver ciertas cosas, Claro. ¿ya? Por ejemplo, voy a ir a la primera imagen con IA, que es esta pareja de ancianos generadas con ChatGPT, ¿ya? Y lo primero que quiero que veamos es que cuando yo agarro acá lo que dice espectro FFT y lo voy a aumentar, ya ahora está en pantalla completa, empezamos a ver unos puntos aquí, ¿ya? Esos puntos algunas veces están en imágenes reales, pero no se repiten consistentemente en la misma distancia, ¿ya? De repente puede haber un punto en una imagen real, pero lo que estamos viendo acá, de que aquí hay un puntito, luego hay otro puntito en la misma distancia, luego hay otro puntito en la misma distancia, y eso pasa en ambos ejes, es algo que grita inteligencia artificial. Claro. ¿Ya? O sea, ¿por qué pasa esto? Porque si recordamos el proceso que acabamos de ver en Midjourney, en la medida que la imagen se va componiendo como por etapas. Claro. O sea, como que cada vez es menos borrosa. Y en esa traza hace procesos que son repetitivos. Y esos procesos repetitivos generan estos puntos brillantes en el espectro. Perfecto. ¿Ya? Y los coloca a distancias similares, ¿ya? No vamos a entrar, hay una parte de este sitio web que también va a estar ahí, que es el proyecto como que describe en el fondo lo que está detrás de esto, pero finalmente quédense con la idea de que finalmente si vemos puntitos en este espectro que van como a la misma distancia en cada uno de sus ejes, en el horizontal y el vertical, eso probablemente es inteligencia artificial, ¿ya? De hecho, fíjense que vamos a pasar a una imagen hecha con Midjourney, también de la misma pareja de ancianos, y si vamos a ver el espectro en pantalla completa, los puntos son aún más evidentes, ¿ya? O sea, ya no solamente ocurren en la línea horizontal y vertical, sino que también ocurren en las diagonales, ¿ya? Y eso es algo que los modelos de difusión siempre dejan, ¿ya? También hay otra cosa que también pasa en este espectro, es que tenemos estos puntitos brillantes al medio, ¿ya? Pero esos puntitos brillantes uno puede discutir qué tan brillante o qué tan poco brillante es en la imagen real, porque también están presentes. Lo que sí sucede es que los que son generados con inteligencia artificial suelen ser mucho más brillantes al medio, ¿ya? Porque básicamente lo que está pasando es que piensa que esto está generado por partes, todas las partes eventualmente convergen a la misma parte, al mismo centro en ese caso, ¿ya? Entonces, eso por el lado del espectro FFT, Sí. ¿ya? Lo que sí pasa, eso sí, es que el espectro no es
no es siempre como, no siempre va a pasar esto de los puntitos, ¿ya? Pasa mucho, pero no es infalible, Claro. ¿ya? Entonces vamos a ver que de repente hay imágenes que yo no necesariamente voy a poder detectar a través de esta técnica, Claro. ¿ya? Entonces hasta el momento, ¿vamos bien? Vamos a ver. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, nótese que ahora voy a cambiar para que podamos contrastar un poco con una imagen real, ¿ya? Le voy a volver a la imagen que mostré antes. Y en el espectro es súper desordenado, ¿ya? Ya no es, o sea, si bien hay un centro como brilloso al medio, hay líneas que no tienen, de partida no están estos puntos, hay líneas como si estuvieran rayando el espectro, como si en el fondo cuando uno tiene un cristal y lo raya, Claro. ¿ya? Y no son simétricas, obviamente acá hay un tema de simetría simplemente porque el espectro es simétrico en las diagonales, Claro. ¿ya? Pero en el fondo las mismas las diagonales no son iguales entre sí, ¿ya? Eso habla mucho de que esa imagen fue capturada probablemente con una cámara profesional, Claro. ¿ya? Nótese que, por ejemplo, esta también es una imagen, pero es de una persona famosa, ¿ya? Con Adam Sandler entre medio, y tiene los puntos, ¿ya? Se dan cuenta que hay puntos, pero esos puntos no están repitiéndose en distancias iguales durante todo el espectro, Claro. ¿ya? Entonces, esa es un poco una gran diferencia con el real, ¿ya? Entonces, veamos las otras dos dimensiones para este tipo de cosas, ¿ya? El residual y la crominancia, ¿ya? Respecto al residual, el residual de repente revela cosas que para los humanos no son tan evidentes, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una imagen hecha con Google Gemini, ¿ya? Y si yo voy al espectro de FFT, están los puntos. Pero supongamos que no están por un segundo, porque podría llegar a pasar, lo vamos a ver en otra imagen, Sí. ¿ya? Pero sí lo que pasa es que, por ejemplo, si yo contrasto la imagen real, que es la que está, o sea, la imagen que yo veo como persona, que es la que está ahora a la derecha, voy a reiniciar los niveles de contrastes de ese mapa para que la veamos como más como luce para nosotros como persona natural. Saturación 100, contraste 100. Claro, saturación, vamos a llevarla a más o menos 100, no la voy a chuntar perfecto, pero es para que tengamos una idea, ¿ya? Así yo la vería salida de Gemini. Si no tuviera la flechita de ahí abajo, de pronto creo que es real, ¿ya? Pero fíjense en la diferencia en el pelo, ¿ya? Yo en el pelo de la mujer en este caso veo como que si fuera uniforme y como que quizás no me levanta ninguna alerta. Pero cuando la paso al residual espacial, empiezan a pasar cosas bastante extrañas. Los bordes de las imágenes hechas con inteligencia artificial son muy susceptibles que en el residual espacial se vean como muy diferentes con lo que no es el borde. Claro. ¿Ya? En este caso vemos como si tuviera tallarines en el borde, porque son bien gruesos sus pelos, Sí. ¿ya? Pero además tiene una capa muy fuerte de eso, ¿ya? Y eso es muy característico de la inteligencia artificial, que los bordes el pelo tengan esta deformación extraña, Claro. y que además los bordes sean como relativamente perfectos, porque en las imágenes reales los bordes de las camisas se resaltan, por ejemplo, pero no son perfectos, no son tan cuadraditos, ¿ya? Igual eso es más subjetivo, pero lo de los pelos suele pasar mucho. O sea, un pelo desordenado suele verse aquí como en realidad una amalgama blanca con tallarines encima, ¿ya? Entonces ya este residual nos empieza a revelar un poco más de información, ¿ya? Para eso, por ejemplo, hay una imagen que a mí me costó mucho, que el residual espacial para mí fue como la clave para poder entenderlo, ¿ya? Que acá en los demos es la imagen 4, la que dice pareja, ¿ya? Perfecto. ¿Qué pasó? Hay una tendencia en TikTok, ¿ya? Que también creo que hay algunos que hayan caído. Si cayeron, nos dejan en los comentarios de que efectivamente sí. Que habla, que es una... No sé, he visto que hay un concepto en internet que dice que es rage bait. Que básicamente lo que quiero hacer es algo que te enoje o que tú quieras comentar. Claro. ¿Ya? O sea, en el fondo, no es realmente algo positivo que quiero que opines, sino que quiero como que te enoje o te moleste o quieras como algún comentario que como más visceral. Claro, voy a hacer una postura tan ridícula que la gente no va a tener ninguna otra opción que simplemente ir a discutir lo idiota que soy, básicamente. Claro. Entonces lo que están haciendo muchas parejas como esta, ¿ya? Es que colocan una imagen real, sí, y le piden a la IA que engorde a alguna persona de ellos. Perfecto. ¿Ya? Entonces la falsa es la que voy a poner ahora. Ya, la que estaba. La 9, dice pareja AI gordo. ¿Ya? Y es él, le subieron, en el fondo lo subieron así, ¿ya? Y dijeron, como oh, qué bueno que llevemos tanto tiempo juntos, una cosa, y colocaban una imagen que no era esta misma, de él delgado, y que después, ahora un par de años después, claro, está así, ¿cachai?
Entonces la gente obviamente quería decir, oye, pero ¿qué sucedió? ¿Cachai? Y empiezan a molestar, ¿ya? Porque en el fondo es visceral molestar a la gente por su apariencia. Entonces empezaron a molestar, por ejemplo, comentarios como, ¿qué le pasó? Te reíste, te van a funar. Lo siento. ¿Ya? Me da risa, los juegos de palabras a mí me dan mucha risa. ¿Ya? O, oye, como que tenés mala mano, ¿ya? Entonces empezaron a hacer eso. Pero en realidad la persona estaba con la imagen que vimos acá. O sea, en el fondo la persona real no tenía, ¿cómo se llama? No tenía sobrepeso. Estaba, de hecho, los dos se ven físicamente bien, ¿ya? Entonces yo dije, ¿cómo puedo detectar con esto que es IA? ¿Ya? Entonces la primera, como dije, ok, vamos a ver el espectro, ¿ya? El espectro de la imagen original, como la sabemos en una captura de pantalla, no es tan revelador, ¿ya? Porque no venía de un archivo, sino que tuve que sacar una captura de pantalla o un video que ya tenían en TikTok. Entonces, si bien tiene unos puntos, no me atrevo a concluirlo en base a eso. Claro. ¿Ya? La imagen real y versus la imagen falsa, su espectro, si bien aquí eso sí, el espectro daba problemas, ¿ya? De repente se rompía, ¿ya? Por ejemplo, ahora en la pantalla ven que es blanco y probablemente si yo actualizo esto un buen rato, de repente va a aparecer. Ya apareció de nuevo. Entonces el espectro siempre da problemas para esta imagen. Entonces dije, ok, acá puede ser que haya algo raro, pero quizás mi programa no está funcionando bien, ¿no? Claro. ¿Ya? Después dije, vamos a ver el residual. Y ahí empezamos a ver un poco de información un poquito más reveladora. ¿Por qué? Porque lo importante acá es que como tú decías antes, de repente mezclamos imágenes reales con imágenes falsas. Claro. ¿Ya? Y en el caso real, uno ve la imagen del residual espacial, lo ve por encima y está todo relativamente bien, ¿ya? O sea, como que hay un borde, Claro. como las imágenes del aeropuerto. Y porque tenía poca resolución, de repente se ven como unos cuadritos, pero nada serio. Pero cuando yo tomo la imagen de la pareja en la persona gorda, veo que en toda la zona que fue afectada con la inteligencia artificial, que en el fondo lo transformó, empiezan a aparecer como cuadritos pequeñitos que no son tan pequeñitos tampoco, son de un buen tamaño, y eso empieza a tener un efecto como de rejilla de ajedrez, por decirlo así. ¿Ya? Y eso también empiezan a aparecer también en el efecto de la persona que no fue alterada, incluso. ¿Ya? Y en el fondo, ¿ya? Esa rejilla precisamente también pasa con los modelos de difusión. Perfecto. O sea, es una evidencia del modelo de difusión, porque el modelo de difusión va construyendo esto como por bloques, ¿ya? Entonces hay un borde en el modelo de difusión que uno visualmente no ve. Claro. ¿Ya? Al construirlo por bloques va dejando esa evidencia. Entonces, el hecho de que acá en su camisa hayan bastantes bloques te habla un poco de que eso fue alterado digitalmente. Claro. Te voy a decir, oye, pero si alteró solamente la camisa de él, no alteró a ella, y también hay cuadros en el de ella. Claro. Ya sucede que todos los modelos de inteligencia artificial no hacen su efecto en esos píxeles nomás. Ya tratan de mantener el resto consistente, pero honestamente están regenerando la imagen igual. Claro, total. ¿Ya? Entonces esto igual se ve sometido a eso. Entonces, los cuadritos son bien reveladores de ese tema. También se pueden ver detalles como, por ejemplo, todas las marcas de bordes. Por ejemplo, el borde de la camisa de los botones. ¿Sí? También está mucho más marcado los dos lados de los bordes. Claro. Los bordes de las manos también están mucho más El marcados. reloj de él está muy marcado, que no estaba antes. Que antes debería haber sido también el bolsillo de la camisa. Porque son esas cosas que tienen relieve, pero es poquito. Entonces, en una foto normal se vería mucho más. De hecho, si tú vas a la versión real, probablemente no se ve el cuadrado de la camisa, ni se ve tanto marcado la parte de los botones. Claro. Para hacer con IA está marcado así un borde. Eso es lo que vimos con el pelo, misma que hacen a la señora. Claro, entonces eso empieza a evidenciar un poquito más el problema. Pero esta era una imagen difícil de hacer, ¿ya? Traté de hacer lo mismo conmigo, ¿ya? Entonces puse mi imagen, ¿ya? Acá estoy, mi imagen real es la de 3 Seba, ¿ya? Y vamos a ver, que eso también es importante saberlo, que este método no es infalible. Si se dan cuenta, en mi camiseta, polera, como le digan en sus países, también se ven unos cuadritos muy chicos, los otros eran más grandes, ¿ya? Y eso no es por un tema de IA, es por un tema de compresión, ¿ya? Esta imagen era muy grande, si se dan cuenta, acá al costado dice que fue redimensionada. Cuando son redimensionadas, a veces se puede generar esa distorsión. Entonces, es importante saber de que ese método no es infalible. Lo que sí suele pasar es que los métodos de redimensión hacen estos cuadritos que son consistentes, ¿ya? En tamaño, el otro no. Y generalmente son cuadritos muy pequeños, ¿ya? Entonces, es una gran diferencia, ¿ya? Pero ¿caché que empezamos ya a jugar en susceptibilidades importantes? Ya, mira, ahora voy a pasar
a la 8, que es le pedí que me hiciera viejo, ¿ya? Así que me pude ver calvo, ¿ya? Fíjate que entre la diferencia entre yo calvo y el otro, el pelo igual está atrás, Sí. ¿ya? El residual espacial muestra que la información quedó, ¿ya? Entonces, eso también pasa, de que de repente hay elementos que tú en el ojo humano no ves, pero que igual se conservaron en el Claro. residual espacial, ¿ya? Y eso lo hace complicado, ¿ya? O sea, lo hace, como tú decías, oye, pues, ¿por qué estoy viendo esto si no está presente en la otra imagen? Claro. Ya, probablemente eso tiene que ver con que fue generado con inteligencia artificial, ¿ya? Interesante. Entonces, el residual, de nuevo, por sí mismo no es infalible. Si se dan cuenta, por ejemplo, el espectro acá de esta imagen tiene los puntos, los tiene pequeños, están, pero son difíciles de ver si que, por ejemplo, no hacemos la imagen con zoom como la estamos haciendo ahora, digamos, Claro. ¿ya? Entonces cada vez es más difícil, ¿ya? Fíjate que también quiero pasar a mostrar esta imagen, que es una imagen de TikTok, ¿ya? Me costó mucho poder ocupar TikTok para esto, ¿ya? Pero hay mucha gente que lo hace, en el fondo como que subís tu imagen propia a TikTok y le pedí que hiciera algo conmigo y generó pseudo yo más joven y más asiático aparentemente, ¿ya? El espectro ¿Mm? es muy desordenado y tiene esta cosa que como te dan cuenta acá, como que genera como una forma como de asterisco, porque tiene mucha información. Eso puede ser IA, pero no es siempre IA. Entonces, y no están los puntos. Entonces fue como, ok, esto está raro, ¿ya? Si se dan cuenta, igual uno puede ver puntos aquí, pero hay tanta información que es difícil de visualizarlo a priori, ¿ya? Entonces, si bien te dice esto está raro, este espectro, si tú me mostras el espectro y no mostras la imagen, Claro. de pronto te digo, no estoy seguro. Sí, eso te iba a decir. Como solamente viendo uno, Sí. es difícil. Después vamos al residual, ¿ya? Y en el residual aparecen efectivamente estos puntos que vimos, ¿ya? Y acá hay otra cosa importante. En el fondo empiezan a aparecer, ¿ya? El fondo de la imagen original es un fondo plano, ¿ya? Que tiene como el fondo un degradé quizás atrás, Claro. pero ese fondo por sí mismo no tiene mucha información, es un fondo plano. Por lo tanto, no debería no ser plano en el residual. Claro. Y en el residual, efectivamente, tiene esos puntos como bloques, como de rejilla de ajedrez de nuevo. Esa rejilla de ajedrez está en la cara, está presente continuamente. Y si no hubiera sido por eso, probablemente no lo pillo bien. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es un poco como esa relación entre estas dos cosas. Sin embargo, y eso es como lo más científico, en el fondo, como la gente como que le dedican más tiempo a eso, muchas veces hace modelos predictivos que se hacen estas dos cosas. Perfecto. ¿Ya? Pero lo de el mapa de crominancia no lo hemos hablado mucho. Y ese efectivamente te puede dar una información que esté más a mano, porque uno puede, saturación y contraste lo puedes aumentar, incluso si le subes la imagen a ChatGPT y le pedís que con Sí, Python te exacto. programe eso. El celular a veces tiene la edición para poder subir contraste también. Exactamente, entonces vamos a ir abajo ahora y voy a aumentar saturación y voy a aumentar contraste y ahora la imagen se ve muy plana, ¿ya? Entonces efectivamente en el fondo no hay nada raro en esta de TikTok, entonces por esta técnica no me hubiera servido para detectar esta en particular. Pero vamos a ir, por ejemplo, esta tiene una imagen con Grok, por ejemplo, que es la 6. Ya, Grok es el modelo que es, o sea, en realidad este es Flux, porque Grok ocupa Flux por detrás. Flux Pro. ¿Ya? Y se dan cuenta, en el mapa de crominancia empiezan a pasar cosas. Primero, la persona no desaparece completamente su tono de piel cuando hago saturación, que es raro. En general, una persona que se ve como plana, cuando yo la saturo, queda como parejo. Claro. ¿Ya? Pero fíjense en el fondo. En el fondo empiezan a aparecer cuadritos también. ¿Ya? Como que en un fondo que cuando yo lo veo, normalmente no existen esas como presencias fuertes de un color versus el otro. Ahora sí empiezan a aparecer. Y lo otro es que pareciera como si se hubiera hecho pixelado. Sí. ¿Ya? Y eso es de nuevo por la manera en que esta cosa genera la información en bloques. Claro. Y de hecho eso va a ser mucho más normal, o lo van a ver mucho más en imágenes no fotográficas, ¿cierto? Ilustraciones, Sí. infografías, caricaturas, ese tipo de cosas. Va a ser mucho más marcado este efecto porque lamentablemente no, la manera en que funciona esto, ¿cierto? Uno cuando hace las imágenes a mano o las pinta, digamos, Claro. son colores que uno va como poniendo con intención, ¿cierto? Son
cuando uno pinta todo de un color solo, sino que le va pasando un pincel, digamos, un pincel digital, o como uno quiera, o un lápiz, ¿cierto? Pero cuando lo hace la inteligencia artificial, como lo hace con difusión, efectivamente genera estos problemas de que está mezclando como colores que para que el resultado final sea lo que quiere, porque está entrenado con el resultado final y no con esta información de atrás. Entonces te genera esas diferencias de saturación. Cuando el color es ligeramente distinto, de repente en saturación se nota día y noche, y eso es muy poco común cuando uno está dibujando, en especial por las herramientas que uno usa, porque son como uno cambia el rojo que está aquí al rojo que está acá. Claro. Uno no usa el que está como en diagonal o qué sé yo, entonces se empieza a notar mucho más. Entonces, por ejemplo, ahora tengo una imagen que está ilustrada, que la tenía en mi computador, Ujú. ¿ya? Que es un cohete con esta cosa que tú le tiras al target en inglés, pero en el fondo el objetivo que le dicen, ¿no? sí, Sí. ¿ya? Para tirarlo al arco, ¿ya? Que era como para ilustrar el hecho de la festividad publicitaria, así como... Ah, ya, perfecto, va a apuntar al... Sí. Ya, ok. Creé este cohete y el fondo atrás es parejo, ¿ya? Tiene unas nubes, pero en el fondo es parejo. Ya, liso. Sí, liso. Entonces lo subo acá, veo que, si se dan cuenta, en el mapa, en el espectro acá empieza a pasar otra cosa, ¿ya? Como no hay personas, ¿ya? El espectro muestra algo que también es súper de IA, que es como radios en el fondo, o sea, como que genera como círculos, y esos círculos son simétricos, Claro. ¿ya? Eso rara vez pasa cuando tú estás generando una imagen que pretenda ser realista. Perfecto. Pero cuando pasa con ilustraciones, pasa muy seguido, ¿ya? Que son este efecto radial. Ok. Entonces el espectro acá ya no son los puntos, son radiales. Ok. ¿Ya? El residual lo veo y no se ve nada tan extraño. Es parejo, pero no se ve anormal como los otros, ¿ya? Pero el mapa de crominancia, cuando lo veo, todo lo que atrás debiese ser parejo, o por ejemplo la nube, de repente aparecen y después desaparecen. En general, los objetos van, si saturados se ve todo el objeto. Claro, completamente. ¿Ya? Entonces eso es extraño, ¿ya? Y acá tenemos otra imagen que también están los ejemplos y que finalmente igual tiene algunas señales que vimos antes, como el del residual espacial están las rejillas, pero fíjense en el mapa de crominancia, de nuevo, en el fondo de repente aparecen estos cuadrados perfectos atrás, o como si fuera pixelado. La imagen en general no estaba pixelada. Entonces de repente que aparezcan estos píxeles extraños de un solo bloque es muy extraño, ¿ya? Como que refleja el hecho que fue generado con bloques, ¿ya? Ahora voy a pasar a la imagen del famoso Antonio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a traer esta imagen, ¿ya? Es una captura de pantalla de la imagen de la persona. Claro. ¿Por qué? Porque esta persona subía la imagen del anciano que estamos viendo en pantalla, pero abajo le ponía un texto. Cuando tú subes la imagen completa con el texto, igual todos estos indicadores, pues, especialmente el espectro, se puede ver distorsionado simplemente porque tiene texto. Claro. Ya fue una imagen real con texto encima, también se va distorsionada. Entonces traté de cortar la parte donde podría tener la mayor cantidad de información sin texto. Claro. ¿Ya? Lo mismo para otra que vamos a subir, que también supuestamente es de la misma persona, ¿ya? Ahora, nótese que en estas dos imágenes los ancianos no se parecen tanto, ¿ya? Entonces ya todas las cosas que hablamos antes, especialmente la nariz, por ejemplo, fíjense, pasa a lo que hablamos antes, Sí, ¿ya? claro. Pero sigamos con esto, ¿ya? Voy a subir este anciano, ¿ya? Y subo este anciano, inmediatamente, fíjense en el mapa de crominancia, todos los elementos que aparecen cuadrados atrás, ¿ya? Eso aparece muchísimo, ¿ya? Alguien podría hacer el punto de que quizás por ser una imagen de poca resolución, Claro. puede pasar por un tema de compresión. Pero si pasara eso sería consistente en todo el resto de los otros elementos. Veríamos cuadrados, por ejemplo, en este ojo, que no lo vemos ahí, Claro. ¿ya? Lo veíamos en su rostro, donde no lo vemos, ¿ya? Claro, como vemos en tu ejemplo de tu imagen, donde estaba consistentemente los cuadraditos están en toda la imagen. Toda la imagen, Claro. ¿ya? En cambio, en este caso son súper inconsistentes, ¿ya? Entonces vamos a subir esta otra, ¿ya? Y por ejemplo, en este, que también es del mismo offset, fíjense acá arriba en el techo, ¿ya? En el techo está lleno de esos cuadritos generados ahí, ¿ya? Entonces, de nuevo, si fuera una imagen de poca resolución, esos cuadritos podrían aparecer igual, pero aparecerían en otros elementos que no son, se aparecería consistentemente en el resto, ¿ya? Estos son muy evidentes que aparezcan en fondos planos o en cosas que nosotros vemos a simple vista que son planas, porque finalmente lo que está tratando de hacer la IA es replicar la información de antes de nuevo y generar esos bloques de información. Entiendo. ¿Ya? Entonces, ¿son técnicas infalibles? Ninguna por sí sola es infalible, pero te ayuda harto a tener una sospecha razonable de estas cosas si es que tu ojo
ya con las técnicas que hablamos al principio no lo logra ver, ¿ya? Y de nuevo, este sitio va a quedar referenciado en los comentarios, ¿ya? Si quieren revisar un poco más la documentación, también va a quedar referenciado el README del proyecto, que básicamente en los proyectos técnicos uno escribe algo que explica un poco lo que está detrás, y aquí habla cómo lo puede uno ejecutar en su computador si lo quieres descargar o si no lo quieres correr en la página que les pasé. Claro. Pero también muestra algunos ejemplos de lo que hablamos recién. En el fondo, patrones que se ven de repente, imágenes, por ejemplo, acá en esta imagen que les estoy mostrando ahora, que está juntada ahí, que no les mostré ahora, el fondo es mucho más evidente con los patrones cuadrados que estábamos conversando, ¿ya? También está el tema del espacio radial, y eventualmente si quieren comentar algo que hayan encontrado y que pueda servir de buen ejemplo, también es bueno, ¿ya? Sí, claro. Así que eso con este tema. A mí me llama mucho la atención, y no debo decir obviamente que esto no es idea mía, ¿ya? Ahí puse las referencias también en el README. Estos son sacados de... Hay estudios que ocupan el espectro FTT para poder tratar de predecir si es un deepfake, Claro. ¿ya? Y también hay una charla TED que también es muy interesante de un investigador creo que era de UC Berkeley, que hablaba de estas técnicas, y entre ellas también incluía lo que hablábamos antes de los rayos de luz, Sí. de las sombras, ¿ya? Que también pueden ayudar en eso y también pueden ser complementarios un poco a lo que hemos hablado hoy día. Bueno, ahí para cerrar el capítulo, ¿cierto? Yo creo que lo más importante de esto, como les decía, es uno, obviamente, tener sospechas razonables de las cosas. Lamentablemente estamos viviendo una época donde uno tiene que cuestionarse más lo que ve. Sí. Lamentablemente, porque ahora es video, ahora es música, ahora es... y uno está expuesto cada vez más que no se da cuenta. O sea, muchas tiendas por departamento, tiendas grandes, a lo largo del mundo, para no pagar royalties, ¿cierto? Para no pagar los derechos, usan canciones hechas con inteligencia artificial. Entonces, de a poco nos estamos exponiendo a esto. Entonces, en el futuro, lo que va a pasar es que vamos a escuchar canciones con inteligencia artificial y vamos a decir, oye, es lo que escucho siempre, digamos, no es nada raro. Y si seguimos viendo imágenes falsas de internet, eventualmente nuestro ojo crítico se va a atrofiar, por así decirlo. Porque para nosotros va a ser normal ver personas con 6D. Ya por dar un ejemplo, con todos estos problemas que estamos viendo de saturación, de inconsistencia, etcétera. Igual de repente pasa también que una cosa que no conversamos encima de que hay algunos modelos que son bastante evidentes cuando uno ya lo ocupa mucho. Hablábamos antes superficialmente de que ChatGPT, por ejemplo, especialmente en la versión anterior, generaba siempre imágenes amarillentas. Claro. Midjourney suele, como la modelo que ocupamos hace un rato, generar imágenes de modelos muy delgados. ¿Ya? De hecho, hace poco fuimos con Nolan a comer helado. ¿Ya? Contigo también, pues. Sí. Y había una heladería que habló nueva y tenía muchas imágenes. Y yo las miraba y decía, esto es Midjourney. Porque tenía el mismo estilo como de arte que suele tener, ¿ya? Y eso sí pasa, de que en el fondo los modelos como que son consistentes en sus estilos muchas veces. Pero eso ya es un poco de esa percepción de uno cuando lo ocupa tanto, ¿no? Como una persona que acaba de ver esa imagen por primera vez y que no está acostumbrado, probablemente no lo va a poder ver. No, claro, y de hecho si uno pasa un segundo y no mira más, digamos, tampoco va a pasar. Y al final el punto con esto, obviamente no vale la pena ser un experto en esto, no digo que se metan y sean ahí, estén cuestionando todo lo que ven. Lo que uno quiere evitar son estafas, uno quiere evitar es caer con estas cosas de, oye, soy un viejito, porque cada vez empiezan a salir más, y lo peor de todas estas cosas es que ni siquiera toman mucho esfuerzo de la persona. Estos son automatizaciones que tú puedes dejar hechas, que tú dices, oye, cada una semana crea un canal nuevo, haz un video nuevo, haz una historia triste nueva. Sí, ahora hay Antonio y después va a haber un Juanito. Y les toma 5 minutos hacer esto y van a caer 100 personas y van a sacar $500. Y ahora una historia con Alzheimer, pero mañana, no sé, va a ser alguien con los lamentables incendios que estamos teniendo en la región del Biobío, acá en Chile. Claro. O sea, cada vez van a pasar más, y lo malo es que efectivamente la gente que cae en esas cosas generalmente cae por buena voluntad. Claro. ¿Ya? Uno quiere ayudar a la gente y es una lata no poder... De que eso vaya a un estafador. Claro, exactamente. Entonces, bueno, aquí ya tienen un par de herramientas para poder tratar de ver si efectivamente la persona es de buena voluntad, y que lata tener que entrar en esa verificación. Pero bueno, la idea es que el esfuerzo que uno quiera hacer de buena voluntad vaya efectivamente a quienes lo necesitan, y no a alguien que cree que es más inteligente que el resto a través de hacer este tipo de cosas. Claro. ¿Ya? Para ir cerrando, simplemente quería tomarme un par de minutos para poder agradecer mucho a la gente que nos ha ido comentando. Como que no sé por qué en los últimos días han sido bastante comentados. Vacaciones. Quizás, ya hay mucha gente que nos ha comentado en YouTube o en
o en Spotify. De repente comentarios tan escuetos como sigan, de que hizo Raunaldo, pero muchas veces también es exivo, sigan. Así que muchas gracias. También John, que nos ha ido comentando en el capítulo pasado de Byte Coding, que efectivamente aplicamos para poder hacer acá ya, el sitio web. En Spotify también Jonah o Jonas Centeno y Santi, que también nos han mandado buenos comentarios. Todas esas cosas nos alegran caleta. O sea, de hecho, también debo decir que a mí cuando de repente pasan esos días que como que pasan más de 7 días que no ha llegado un comentario, y digo, chuta, ¿qué pasó? Algo hicimos, ¿ya? Así que de verdad les agradezco mucho a la gente que ha comentado, incluyendo, lo sorprendentemente, que tú me contaste esta historia, yo no estuve en la oficina. Hay una persona que nos viene a dejar cosas de vez en cuando, ¿ya? Y esa persona se puso a ver contenido y eventualmente llegó a nuestro contenido. Se dio cuenta que a los que nos venía a dejar cosas desde que esta oficina está como en pañales, claro. ahora son los que están viendo el podcast. Así que si Pedro está viendo esto, la verdad le mandamos un gran saludo. Muchas gracias por ver nuestro contenido y qué buena coincidencia. Sí, ¿Ah? completamente. Gracias, Pedro Prisa. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos a los que nos siguen apoyando, y si ustedes también quieren apoyarnos, bueno, pueden dejar un comentario, pero pueden dar like, suscribirse, mandárselo a un amigo que le pueda servir, que quizás ha caído en cosas de inteligencia artificial y que quieren que no caiga más, o a la familia, a la mamá, que típico que como que puede pasar, ¿ya? Y muchas gracias, Ignacio, por acompañarme en el podcast de hoy día, y nos vemos en un siguiente capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios.